Bienvenidos a El Bisturí de la Vida. Ya estamos en nuestro cuarto episodio. El día de hoy vamos a tener un tema por el que todos hemos pasado y es el control del peso. Iniciamos. Ya para estas horas estamos todos en casa y nos podemos dar un momento para escuchar un tema que nos preocupa, pero nos incomoda a la vez. El control del peso puede ser algo que lo podemos sobrellevar de una manera fácil, pero también se puede convertir en nuestro peor enemigo. Yo soy el Dr. Saucillo y este podcast está enfocado a tratar temas de salud, filantropía, activismo social y el escuchar historias de los héroes anónimos que están a nuestro alrededor. Síguenos en nuestras diferentes plataformas y suscríbete en Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, iVoox y YouTube. El día de hoy tenemos como invitada a una gran amiga, médico, mamá, pero sobre todo mi hermana de la República de Uruguay, la doctora Mariana Siriani, una máster en estética y antienvejecimiento. Bienvenida, mi querida Mariana, ¿cómo estás? Hola José Ramón, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Me encanta, estoy muy feliz de estar haciendo este podcast contigo hoy. El placer es mío y yo creo que de todos los demás. Vamos a aprender mucho el día de hoy. Bueno, que así sea entonces. Vale, bueno, vamos a hablar. El control de peso ha formado parte de nuestras vidas desde que tenemos uso de razón, yo creo, pero se ha convertido en algo más cotidiano debido a la alimentación, pues que no es muy correcta y sobre todo que tenemos cánones de belleza muy establecidos que no nos favorecen. ¿Por qué crees que Así no lo es. logramos? Bueno, yo creo que, que no logramos controlar el peso primero por la gran adicción que tenemos a los hidratos de carbono, que nos han hecho creer toda la vida que comer cosas light sin grasa, por ejemplo, para mantener nuestro peso, cuidar nuestra figura y nuestra salud sobre todo, era la forma de alimentarnos, lo que generó que nuestro cuerpo reaccionara generando más obesidad y sobrepeso y enfermedades degenerativas de lo que se había pensado. O sea, fue totalmente opuesto el efecto que generó ese cambio en la alimentación que hubo en la población mundial. Y eso hace, José Ramón, que sea muy difícil controlar nuestro peso. Hoy en día estamos justamente apuntando a eso, a cambiar ese tipo de alimentación y volver a lo que hacíamos antes para, para poder controlarlo, esta gran adicción que tenemos a la comida y que nos genera tanto mal, ¿no? Por supuesto, y siempre hay términos que a mí me gustaría mencionar porque, bueno, yo he sufrido también de problemas con el peso, como mucha gente que nos está escuchando, pero tú también eres pues una prueba viva de ello, ¿no? Pero la Ajá. palabra dieta, cuando nosotros tenemos peso de más o incluso llegamos a tener obesidad, es como, te cae como un balde de agua fría y es algo que te llega incluso hasta a molestar la palabra dieta, porque la llevas de la mano, pero como mencionaba, puede ser tu mejor aliado, pero puede ser tu peor enemigo si uno así lo decide. Eso es tal cual, eso es tal cual. La palabra dieta, yo la detesto. Mirá, toda mi vida he luchado contra el sobrepeso mío y desde niña. Y la palabra dieta, si bien dieta es lo que comemos, no significa que sea restrictivo ni nada, pero se ha utilizado de esa manera por mucho tiempo, la asociamos inmediatamente con algo prohibido, con algo que nos genera restricciones y mucha frustración, porque no es muy fácil poder mantener los cambios que obtenemos o obtuvimos en su momento con las dietas que hicimos o estamos intentando hacer. Para mí es un término que no lo deberíamos de usar cuando queremos justamente cambiar la forma de alimentarnos. Sería más bien un cambio de vida, no una dieta, porque a lo personal a mí, y creo que a vos te pasa lo mismo, nos genera mucho rechazo esa palabra. Totalmente de acuerdo contigo y hablando precisamente de eso, de una dieta, porque pensamos, obviamente en cualquier régimen alimenticio tenemos que tener cierta restricción, ¿no? O sea, eso es un hecho para poder bajar Sí, nuestra ingesta calórica, que es lo que realmente comemos en un día, y pues que podamos ayudar a nuestro cuerpo a balancear
la acumulación de esta grasa o de estos hidratos de carbono o carbohidratos, como los conocemos acá en México, Ujú. en forma de almacenaje. Pero mi pregunta es, siempre que hablamos de control de peso o un régimen alimenticio o una dieta o cambiar nuestro estilo de vida, lo asociamos y decimos, bueno, va a ser algo sin sabor, sin olor y sin disfrutarlo, pero ¿nos puedes contar un poco que sí hay formas de controlar nuestro peso y que sobre todo es delicioso? Sí, mira, he pasado los últimos años de mi profesión justamente estudiando eso, cómo hacer para poder comer rico y sabroso, delicioso, y que sea, que uno tenga ganas de comer eso y vivir de esa manera, y poder cuidarte a su vez, o sea, a la vez, justamente la alimentación, por ejemplo, lo que yo hago con un método que he creado, que se llama método BES, es justamente eso, poder comer delicioso, rico, sin sentirte que estás en esas dietas totalmente restrictivas, postergando algún alimento, algún tipo de alimento para más adelante, cuando logremos controlar nuestro peso, e ir combinando alimentación cetogénica con alimentación baja en carbohidratos, ayuno intermitente, dependiendo de la etapa en que uno está en ese descenso de peso o en ese proceso de cuidado de medicina, también lo que se llama medicina anti-aging, que este tipo de nutrición anti-aging se puede utilizar también, y justamente comiendo de forma deliciosa, o sea, no tenemos por qué comer pasto, como decimos acá en Uruguay, que estar a dieta es comer pasto y comer feo, y no es así, o sea, se puede comer muy rico. Bueno, acá en México o en algunas zonas de acá del país, pues llegamos a decir, es que si estás a dieta nada más comes lechuga, espinacas y cosas sin sabor. Y la realidad Claro, es otra. totalmente, totalmente. Muy bien. Y bueno, pensaba ahorita que nos decías comer delicioso, comer rico. Definitivamente suena muy tentador y suena pues una experiencia muy agradable, pero ¿qué hay de la culpa? Porque nosotros constantemente cuando nos cuidamos o tenemos este régimen de cuidar nuestro peso, nos llega esa culpa y no creo que sea sano sentir culpa. No es sano para nada sentir culpa. Y ¿sabés qué puede pasar al principio con este tipo de alimentación? Que los pacientes se sorprenden, incluso cuando yo les digo que tienen que comer tocino, bacon, panceta, llamémosle de las diferentes maneras que le dicen en el mundo. eh, o por ejemplo crema de leche, que crema doble también se le dice. eh, o sea, fuentes de grasa, almendras, y me miran los pacientes como diciendo, ¿y eso voy a comer y no me va a engordar? Lo que ¿Qué le pasa pasa? que, Está loca. sí, totalmente, totalmente, incluso yo misma me refiero a mí misma como loca. Este, entonces, lo que les digo es que, bueno, prueben, y pasan 15 días de ese tipo de alimentación y le digo, ¿te convenciste ahora? Me dicen, sí, es real. ¿Cuál es el tema, José Ramón? Lo que tenemos que hacer es aliarnos con la ciencia, o sea, saber qué es lo que pasa en nuestro cuerpo. Entonces, poder alimentarnos en base a lo que va sucediendo en nuestro cuerpo, lo que genera la comida en nuestro cuerpo. Y al saber lo que pasa con respecto a lo hormonal, por ejemplo, la idea es que no suban la insulina, que aumente el glucagón, etcétera, que no voy a atomizar con ese tipo de cosas en este momento, pero este, Gracias. no de nada, sabiendo que ese tipo de cosas, qué es lo que nos pasa científicamente en nuestro cuerpo, nos permite poder alimentarnos de forma correcta, con lo que nuestro cuerpo necesita. Entonces, al ver también que alimentarnos de esa manera bajamos de peso, mejoran nuestras medidas, mejoran nuestros indicadores de salud, la culpa desaparece, porque realmente estamos viendo que estamos Un comiendo avance. y que estamos comiendo lo que necesitamos justamente, que todo lo Y anterior era tocas, falso. exacto, y tocas un tema muy importante para mí,
porque, bueno, existen nuestros queridos hermanos los nutricionistas, nutriólogos, dietistas, Ujú. dependiendo el lugar donde nos escuchen. Y sí, hay un estudio de los alimentos, una combinación de los alimentos, pero creo que una forma de hacerlo un poco más integral y sobre todo que tenga un impacto positivo en el cambio del estilo de vida, perdón, en el estilo de vida y la nutrición de este paciente es cómo interactúan la química natural de cada alimento en nuestro cuerpo y cuál es el cambio que vamos a tener. Totalmente, totalmente, es así. Bueno, y hablaba otra, preguntándole a los seguidores que tenemos ahí en Instagram y en Facebook, y ahora sí que yo me puse también como paciente para contigo, porque una, pues creo en lo que haces, te tengo mucha confianza y además te tengo mucho, mucho cariño. Gracias, yo Es también a vos. Iniciamos un régimen alimenticio, iniciamos este cambio que estamos buscando. Pero ¿qué pasa las primeras 2 semanas, la primera semana, que empezamos muy bien y llega ese séptimo, octavo día y quieres regresar a comer lo que comías antes o hacer las combinaciones malas, por supuesto, que hacíamos antes? ¿Cómo controlar eso? Definitivamente hay ansiedad, pero ¿qué más está sucediendo por nuestra cabecita? Bueno, mira, yo lo que hablo siempre con mis pacientes es lo siguiente. Nuestro cerebro es totalmente adicto a los carbohidratos y va a ser lo imposible para que tú vuelvas a ese sitio, o sea, a comer carbohidratos para poder saciar esa adicción, ¿sí? Entonces, lo que yo veo positivo en este tipo de alimentación que yo propongo es, al tener una alimentación rica en grasas, nos va a mantener saciados, ¿verdad? Grasas saturadas saludables, obviamente. Claro, Nos va a mantener saciados y eso de tenernos saciados va a disminuir la cantidad de antojos que nos puede pasar. Igualmente pasa, o sea, yo hace ya tiempo que estoy haciendo este tipo de alimentación y a mí me pasa también, o sea, no es que todos los días son maravillosos, no nos olvidemos que somos adictos y siempre tenemos que estar alertas justamente a nuestro propio boicot que nos hacemos, que muchas de las veces, lo cual me pone muy orgullosa de mí misma, yo lo he podido controlar, muchas veces. Te diré que más del 90% de las veces puedo controlarlo. Lo que hago es me tomo un café con crema o trato de no pasar muchas horas sin comer, salvo cuando estoy haciendo el ayuno, y comer los nutrientes que necesito, y a su vez el aporte de vitaminas que necesito y omegas. Entonces, como mi cuerpo está bastante nutrido, bien nutrido, lo que hace que no tenga esa necesidad de comer tantos carbohidratos. No sé si fui clara, pero es más o menos así como se maneja, comiendo comidas con grasas saludables, nos disminuimos esos antojos, te voy a decir. Entonces no son tantos los antojos como te puede llegar a pasar con otro tipo de alimentación. A mí me pasaba con las alimentaciones hipocalóricas, que seguramente a vos te pasó también. sí, por supuesto que tenemos para todas las personas que no son médicos, pues tenemos hipocalórico, quiere decir que tenemos una baja cantidad de calorías que podemos ingerir en un solo día y llega la tarde o llega cierta hora del día y te quieres comer el mundo. Eso Total. es muy habitual. Por eso hay muchas variantes, hay muchas escuelas que hablan de diferentes métodos. Siempre individualizar a nuestros pacientes es lo ideal. Te pregunto, si un paciente, por ejemplo, llega contigo a la consulta y te dice, doctora, yo tengo diabetes y tengo hipertensión, Ujú. ¿el método BES aplicaría para mí o podemos hacer una adaptación o combinaciones? ¿Qué nos puedes platicar acerca de eso? Mira, primero que nada, yo a esos pacientes los estudio bien, le pido exámenes paraclínicos, que son exámenes para valorar su riñón, su hígado, valorar también el ácido úrico, a ver cómo está.
el perfil lipídico, que son todas las grasas en sangre, para hacer una valoración a ver cómo está su estado previo, ¿verdad? Y pido alguna otra cosa más también de estudios que se piden habitualmente en medicina. Sobre todo para ver de dónde partimos. Si el paciente no tiene alteraciones renales ni hepáticas, podemos empezar a hacerlo, incluso le va a ser muy beneficioso este tipo de alimentación. He tenido muchos pacientes que se asocia su sobrepeso y su obesidad con este tipo de patologías que se ven muy frecuentemente asociadas, que se llama síndrome metabólico, y se benefician muchísimo. Tengo pacientes diabéticos 2 que son los diabéticos no los que requieren insulina desde el inicio por una enfermedad autoinmune, que son diabéticos tipo 1, los diabéticos tipo 2 que llegaron a utilizar insulina durante su evolución y que terminamos quitándosela, obviamente con su médico tratante, porque dejan de ser necesarios, incluso bajan muchísimo la cantidad de medicamentos que toman, lo cual es muy bueno, y mejoran sus valores paraclínicos también. Y eso suena espectacular. Tristemente, los países vecinos tuyos de acá del norte, Estados Unidos, México, pues ocupamos lugares en los rankings mundiales en obesidad, tanto infantil como en adultos. Y Ujú. tocaste un tema muy interesante que es el síndrome metabólico. Y son varias condiciones dentro de esto, por lo que pues sabemos nosotros como médicos, pero estaría muy bien que les contaras a la gente que nos escucha qué es lo que incluye eso y cómo lo podemos combatir. Bueno, el síndrome metabólico se da por un estado inflamatorio de nuestro cuerpo que hace que se asocien muchas patologías. Entre ellos hay obesidad, hay diabetes, pueden estar estas patologías asociadas o no, o pueden ser algunas. Hipertensión, se asocia también muchas veces, ay, por favor, que no me sale. La hiperuricemia, que es el ácido úrico alto, o sea, son muchas cosas que se asocian y lo que hay que saber es que este tipo el síndrome metabólico se da, eh, me animo a decir en un 100% por una alimentación inadecuada, lo que lleva a su vez a un sedentarismo que empeora ese síndrome metabólico y ese síndrome metabólico va a generar a su vez un factor de riesgo para tener muchas patologías más complicadas, como son patologías cardiovasculares más severas, una diabetes que requiera en un futuro, por su rápida evolución, que el paciente termine en una diálisis, en hemodiálisis o diálisis peritoneal, por alteración de sus riñones, o sea, genera un degeneramiento, una degeneración, más bien dicho, de todo su cuerpo. Son patologías justamente degenerativas que hacen que el cuerpo envejezca rápidamente y se asocian muchas patologías más. Y esto se puede revertir simplemente cambiando la forma de alimentarnos. Sí, algo tan básico como lo que hacemos diario, yo creo que son de las cosas que no podemos omitir porque pues es parte de nuestra vida, lo necesitamos, es el combustible diario de nuestra vida. Tenemos una desventaja, podríamos decir así, y una ventaja también. Hay una cantidad de información e incluso hay una cantidad de regímenes alimenticios que te puede ofrecer hasta una persona que es un entrenador en un gimnasio o una persona que es delgada y se ve muy bien, pero aparentemente pues no está bien metabólicamente hablando, no es lo sano. ¿Qué Ujú. le podemos decir a toda esta gente que a veces recurre a métodos muy fáciles, a métodos rápidos o a métodos donde no están llevados por un especialista, por un médico, por un nutricionista, un nutriólogo? Bueno, primero que nada, que no existe el tratamiento mágico. No existe. O sea, en todo lleva su esfuerzo, salir del sitio de confort, lo cual nos genera incomodidades. Por más que el sitio de confort sea espantoso, es nuestro sitio de confort y moverte de ahí genera incomodidades. Primero que nada eso.
Y segundo, que este tipo de cosas tiene que ser llevado a cabo por profesionales de la salud, profesionales que estén formados, ya sean médicos o nutricionistas o nutriólogos, que se dediquen al estudio, porque esto lleva mucho estudio y mucho conocimiento. No es me pongo a hacer una receta y una cartilla de un menú semanal y ya está. Esto lleva mucho conocimiento y hay que tener cuidado porque hay pacientes que pueden llegar a tener contraindicaciones para hacer este tipo de tratamientos y hay que saberlo bien, ¿verdad? Claro que sí, e incluso me acordaba en alguna ocasión y les voy a platicar un poquito de una experiencia que tuve personal. Pues tuve la oportunidad de estar con una persona que me llevó a cabo un tratamiento para bajar de peso. Y me decía, ¿te gustan los espárragos? Y yo, me encantan. Y pues me dio en todas las comidas del día yo comía, yo comía, yo comía. A los 15 días me empiezan a doler las articulaciones. Sí, ¿Y sí. sabes cuál fue la sorpresa? Pues que mi ácido úrico estaba por los cielos. Entonces, una simple verdura, una simple fruta mal administrada al día, te puede desencadenar una enfermedad. Exactamente, exactamente. Sí, ¿has tenido alguna experiencia así con algún paciente que te haya llegado y que dices, Dios mío, ¿qué pasó aquí? No, acá en Uruguay generalmente los pacientes acuden a profesionales, por suerte son bastante respetuosos de eso. Siempre hay seguimientos o sea, que siguen ahora más todavía con redes sociales y todo eso, pero acá en Uruguay somos bastante conservadores, entonces se respeta un poquito más esa parte. De acuerdo. Bueno, acá en México las cosas son muy variadas. Es como un tutti frutti de la vida, definitivamente. Tal cual. Lo he visto, lo he visto. Y sí, caray. Y te quería preguntar, mi querida Mariana, también, y hacer una pregunta que definitivamente va encaminada al tema que tenemos el día de hoy. Y hay factores que influyen en el que no podamos lograr nuestros objetivos o las metas al iniciar un régimen alimenticio o cambiar el estilo de vida. ¿Qué crees que sean tres cosas que realmente nos hacen fracasar en nuestro tratamiento? Bien. Eh, la primera y principal es no tener ganas de movernos del sitio que estamos, o sea, que no tengamos ganas de salir de ese estado inicial, ¿sí? O sea que eso yo creo que genera un fracaso en la gran mayoría de los inicios cuando son de esa manera, ¿verdad? Que el paciente viene traído por, enviado por, pero no fue decisión propia. Ahí es cuando yo veo que es más difícil poder continuar con un cambio de estilo de vida, ¿sí? Cuando no tenemos, Voluntad y decisión. exactamente, cuando no, la decisión no es nuestra, la decisión no es nuestra, fue algo que justo vino como paracaídas, así cayó con un paracaídas la decisión que la trajo otro o me convencieron, pero yo no estoy convencido de la situación. Esa es una. Otra es hacer un tipo de alimentación que no sea adecuada, o sea, como hablábamos hoy, el tipo de alimentación hipocalórica que es baja en calorías, pero alta en carbohidratos. Entonces, es como que permanentemente estamos dándole la dosis de a lo que somos adictos y queremos cada vez más. Entonces, eso hace, como me pasó a mí y lo digo en un montón de lugares que voy, que cuando empezaba ese tipo de alimentación el lunes, que es el día que uno empieza generalmente, empezaba el lunes a las 8 de la mañana con mi desayuno y a las 11 de la mañana ya transgredía con algo y no llegaba ni siquiera a hacer 4 horas de ese cambio de hábito que tenía, lo cual me generaba cada vez más y más y más frustraciones. Y una tercera, te podría decir, es, puede llegar a ser la falta de acompañamiento adecuado, de la motivación, de la empatía de parte de la persona que hace el acompañamiento con,
con el que está haciendo de paciente, ¿verdad? Porque la empatía es fundamental y poder conectarse con esas personas, que nos pasa a nosotros que somos médicos en todo lo que hacemos. Si uno realmente conecta con las emociones del paciente, realmente se ven los cambios en cualquier tipo de cosa y en cualquier enfermedad o cualquier cosa que uno quiera mejorar en la vida del paciente. ¿No es así? O sea, ¿no te pasa a vos eso de cuando conectás con la persona, cuando realmente conectás con esa emoción que tiene, que estoy segura que tú lo haces por tu forma de ser, lográs esos cambios maravillosos en la vida de la persona, en cómo viven los procesos, ya sea desde un rejuvenecimiento hasta una mejoría en su estado de salud. Por Es, supuesto, sí, o sea, definitivamente siempre les he comentado a mis pacientes y bueno, a la gente que ahora nos escucha, siempre les digo, en la vida podemos tener diversas enfermedades, podemos luchar contra ellas, podemos tener alguna situación de algún desorden mental, podemos tener varias cosas, pero si nosotros tenemos voluntad, tenemos ganas y sobre todo actitud, ya tenemos ganado el 60% de la batalla. Lo demás es cuestiones de medicamentos, apegarse a un tratamiento, el tener una relación médico-paciente es primordial y no se convierte nada más en tu médico, no se convierte nada más en tu juez, se convierte en tu maestro de vida también. tal cual, es así. Pues excelente, mi querida Mariana. Ya llegamos hoy al final de este episodio del podcast del Bisturí de la Vida, el cuarto episodio ya. Y pues quiero preguntarte si te gustaría agregar algo más para la gente que nos escucha y bueno, a tu gente, si quieres saludarle, etcétera. Bueno, sí, saludar a todos, me encantaría poder saludar a todo el mundo que nos está escuchando, a todos los pacientes míos y agradecerles enormemente porque día a día me enseñan muchísimo, muchísimo, lo cual hace que mi práctica profesional sea cada vez más, esté cada vez más nutrida y pueda ayudar a más y más personas compartiendo experiencias. Eso primero que nada. Agradecerte a vos por esta oportunidad de poder dar a conocer mi trabajo y el trabajo de muchos colegas, como sé que lo estás haciendo. Es muy lindo poder compartir estos momentos contigo y me llena de orgullo. Eh, y quería sí hacer una pequeña acotación con respecto a lo que hablas de la voluntad, que lo he trabajado mucho esta semana con mis pacientes. El Adelante. tema de la voluntad, yo considero cuando me da mucha bronca cuando nos dicen a las personas que tenemos sobrepeso que es un tema de que no tenés voluntad, de que no tenemos voluntad. Yo pienso que las personas que tenemos este tipo de enfermedades somos las que tenemos más voluntad, porque hace mucho tiempo que estamos intentando luchar contra nuestra patología y, y día a día lo intentamos. El tema es que no lo estamos haciendo correctamente y se nos dificulta muchísimo poder seguir, pero creo que falta de voluntad no hay acá. Es justamente no poder salir de ese gran círculo vicioso que generan los carbohidratos, ¿verdad? Una vez que se sale es mucho más fácil, se los puedo Y asegurar. ti- tienes razón y ahorita me haces pensar, ¿no? ¿Quién mejor para tener una voluntad que los que comemos muchísimo? Esa es voluntad, nada más que la teníamos mal encaminada. Totalmente, es así. Es así. Totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias, Mariana. Nos vamos a despedir hoy del episodio y de este podcast. Concluyendo en nuestro episodio 4 el día de hoy, de El Bisturí de la Vida, les agradezco por escucharnos y esperen un episodio más. Pues muchas gracias. Soy el doctor Saucillo y los invito a seguirnos en nuestras redes como doctor Saucillo en Instagram y doctor José Ramón Saucillo G en Facebook. Nos escuchamos en una semana con un tema sin igual. Esto es El Bisturí de la Vida. Hasta la próxima.